Saludos y bienvenidos seáis todos a un nuevo vídeo para el canal y evidentemente para vosotros, mi querida audiencia. Antes de nada, desearos a todos que vuestra entrada en el nuevo y flamante año 2025 sea propicia y sin problemas destacables. Pues bien, en el vídeo de hoy voy a explicaros la instalación y uso de una de las funciones que desde hace poco se puede activar en las últimas versiones del sistema operativo Windows. Se trata, como ya sabéis, del subsistema Windows para Android, o WSA según sus siglas en inglés. De hecho, lo incluyo en mi última versión publicada recientemente, la DR Elite M3 basada en Windows 11. En ella incluye un archivo autoextraíble para que pueda ser activado y utilizado con facilidad. Si queréis probar esta o cualquier otra de mis versiones DR Elite de Windows modificados por mí, podéis encontrarlas en la web drelite.es. En el vídeo de la mencionada versión M3 de Windows 11 explico un poco por encima cómo instalar el archivo que en ella dejo. En este os voy a explicar con más detalle los pasos a seguir para instalar y utilizar este subsistema Android desde cero. Para empezar, accedemos a la página WSA Builds de Mustarchev en GitHub. Es la versión del subsistema que utilizo yo. Tenéis enlace en la descripción del vídeo. Si bajáis la página podéis ver las descargas disponibles. Para Windows 11, las versiones beta para 64 bits y para ARM, y las versiones estable, también para 64 bits y para ARM. Y para Windows 10, las versiones beta y estable para 64 bits. Además podéis descargar las versiones antiguas, las versiones con Magisk Delta y el código fuente. Si bajáis un poquito más podéis ver los requisitos necesarios para poder utilizar el subsistema. Windows 11 o Windows 10 con números de compilación igual o mayor a los que veis en pantalla. Este dato lo podéis consultar en la sección Sistema de la configuración de Windows, subsección Acerca de para Windows 10 e Información para Windows 11. Lo mínimo recomendado son 8 GB de RAM, aunque puede funcionar con algo menos. Procesador con arquitectura de 64 bits o ARM64. GPU compatible, ya sea Intel, Nvidia o AMD. Disco sólido o SSD, aunque también puede funcionar en los mecánicos, siempre con 10 GB de espacio libre y partición NTFS. La máquina virtual habilitada en Windows, si no es así, el mismo script incluido en la descarga lo activa. Y muy importante, la función de virtualización activada en la BIOS del equipo. Sin esto, nada de lo que hagáis funcionará. Seguidamente tenéis unas guías para la instalación, actualización, desinstalación, etc. Yo os mostraré la instalación, el uso básico y la desinstalación. Primero la descarga del archivo necesario. Vamos a la sección de descargas y yo utilizaré versión para Windows 11 estable y para 64 bits, ya que es la versión de Windows en la que voy a hacer la demostración. Concretamente en la DR Elite 2.3 de Windows 11 con número de compilación 26100.2314. Se trata de una versión que no dispone de tienda de Microsoft ni Defender, por si alguno se lo pregunta. Bien, dentro de la sección de estables para Windows 11 x64 tenéis información correspondiente que podéis leer para empaparos más sobre el asunto, notas, listas de cambios, diferencias entre versiones y las descargas al final. Habitualmente tenéis para descargar varias versiones distintas. Versión con Google Apps sin la aplicación de Amazon, versión con Google Apps con aplicación de Amazon, sin aplicaciones de Google y sin la de Amazon, sin aplicaciones de Google pero con la de Amazon, y con aplicaciones de Google sin la de Amazon y preruteada. También disponéis del código fuente. Si tenéis problemas con la instalación de estas versiones podéis utilizar también las versiones LTS. De hecho, una de estas LTS es la que voy a utilizar para la demostración. Más concretamente la que incluye aplicaciones de Google sin la aplicación de Amazon y ruteada con Magisk. Así es tal cual como utilizo el sistema Android en mis dispositivos móviles.
No obstante, el método de instalación es el mismo utilicéis la versión que utilicéis. Además, en todas las versiones el subsistema está basado en la versión 13 de Android. Así pues, descargamos el archivo. Recomiendo que la descarga y la posterior descompresión del archivo la realicéis en una carpeta dentro del disco C, por ejemplo en la de documentos del usuario. Una vez descargado, descomprimís el archivo, para lo que recomiendo la última versión disponible del 7-zip o del WinRAR. Cuando haya terminado de descomprimir el archivo, tenéis que renombrar la carpeta resultante para que quede con el nombre WSA simplemente. Dentro de ella localizamos el archivo llamado run.bat. En él hacéis clic derecho con el ratón y ejecutáis como administrador. Al ejecutarlo por primera vez comprobará los requisitos necesarios y nos activará, si no lo tenemos ya, el servicio de plataforma virtual en Windows. De ser así, al final informará de que es necesario reiniciar el equipo. Presionáis la Y del teclado y confirmáis con la S o con la tecla O para reiniciar. Si habéis tenido que reiniciar en la primera ejecución del script de instalación, debéis volver a ejecutar el mismo archivo, para que instale lo necesario. Al finalizar esta instalación se ejecutará automáticamente el subsistema de Windows para Android. Tanto el propio subsistema como las aplicaciones de sistema y las de usuario que instaléis os aparecerán listadas en la sección de aplicaciones del menú inicio. En cuanto al subsistema en sí, tenemos las siguientes opciones. Abrir el explorador de archivos, que es donde están las carpetas del subsistema. Tenéis las típicas opciones de copiar, pegar, eliminar, etc. El lector de pantalla, que lee el texto mostrado en el subsistema. Datos de diagnóstico opcionales, por si queréis enviar datos para apoyar el desarrollo. Panel de privacidad para controlar el acceso a la ubicación, cámara y micrófono. Bloquear la instalación de aplicaciones malintencionadas, que nos hace de antivirus. Y desactivar el subsistema, que cierra todo hasta la siguiente vez que se ejecute una aplicación. Es algo así como un reinicio del subsistema. Aplicaciones, que es la sección donde se muestran las aplicaciones del sistema y las que vayáis instalando. En el menú de los 3 puntos de la parte derecha de cada aplicación tenéis las opciones de abrir la aplicación en cuestión, consultar la configuración de la aplicación, y forzar detección, que básicamente cierra la aplicación en concreto. También tenéis la opción de refrescar la lista de aplicaciones. En la sección de configuración avanzada tenéis los siguientes ajustes. El modo de desarrollo, útil para la creación de aplicaciones propias. Ajustes de memoria y rendimiento, para configurar el modo del consumo de recursos que utilizará el subsistema. Según la potencia de vuestro procesador, le irá mejor una u otra. Tenéis opción para CPUs de gama baja, media y alta. Además, podéis ajustar la cantidad de RAM que queréis asignar al subsistema. Lo recomendable es al menos 6 GB. En preferencias de gráficos podéis asignar un modo de consumo para la GPU, alto rendimiento o ahorro energético,
que dependerá del uso que vayáis a hacer del sistema. Si por ejemplo vais a utilizar juegos, mejor en alto rendimiento. También podéis indicar la tarjeta gráfica a utilizar en el caso de que el equipo disponga de más de una. En foco de ventana podéis configurar el comportamiento de las ventanas del subsistema en relación a las ventanas habituales del Windows anfitrión. Cooperativa, que solo una ventana está en primer plano, ya sea de Windows o de Android. O independiente, con lo que una aplicación de Windows y otra de Android pueden estar en primer plano al mismo tiempo. Esta última opción es interesante en el caso de utilizar más de un monitor. Una opción para uniros al programa Preview del subsistema, que sería algo así como el programa Insider de Windows. Y las características experimentales, como la de permitir el acceso al subsistema a la red local, para comunicarse con otros dispositivos conectados al mismo router. Controlador de Vulkan para activar este acelerador gráfico en vez del clásico OpenGL. Esto mejora bastante el rendimiento y la calidad gráfica de ciertos juegos en Android. Y compartir carpetas de usuario. Con esto se crea una carpeta compartida entre el subsistema Android y el Windows anfitrión. Lo mejor en este caso es crear una carpeta específica para esta tarea. Activar la opción, dar en cambiar carpeta e indicarle la ruta hacia la carpeta específica. Después hay que reiniciar el subsistema. Para ello vamos a la sección Sistema y damos a Desactivar. Con esto cerrará cualquier aplicación del subsistema que esté en ejecución, incluido el propio subsistema. Cuando haya terminado ejecutamos el explorador de archivos y al hacerlo se volverá a iniciar el subsistema Android. Una vez hecho esto, podéis localizar la carpeta que previamente habéis compartido desde el sistema anfitrión en la aplicación Archivos, Carpeta Windows. Aquí os aparecen los archivos y carpetas que compartisteis entre ambos sistemas. Para terminar, al final de esta sección de ajustes del subsistema tenéis un acerca de, con condiciones, contratos, ayudas, comentarios. Ahora bien, una vez tengamos todo esto configurado al gusto, ¿cómo se instalan las aplicaciones? Pues igual que si estuviéramos ante un dispositivo móvil con Android. Podéis utilizar las tiendas, Play Store o la de Amazon, si es que habéis utilizado versión con tienda de Amazon. Simplemente ingresáis a cualquiera de ellas con una cuenta válida, que yo recomiendo que os hagáis una cuenta nueva dedicada solo a este tema, y desde la lista que ofrecen descargar e instalar lo que queráis o vayáis a necesitar. Así de simple, buscar, descargar e instalar. O también podéis descargar manualmente los archivos APK correspondientes a las aplicaciones que queráis utilizar desde Windows y guardarlas en la carpeta compartida. Luego, desde la carpeta Windows del explorador de archivos, ejecutarla e instalarla. Al instalar desde esta vía os ofrece la posibilidad de utilizar el instalador de paquetes de Android o el de Windows. Utilizaremos el de Android en este caso. Este sería el método por medio externo a la tienda de aplicaciones por defecto. Como podéis ver, tanto con un método de instalación como con el otro, las aplicaciones funcionan y se ejecutan tal y como si se tratase de aplicaciones del propio Windows. Todas ellas se listan en el menú inicio y se pueden ejecutar directamente desde aquí sin necesidad de acceder a la ventana del subsistema. Eso sí, yo os recomiendo no utilizar aquí aplicaciones que requieran del uso de información personal sensible, tales como direcciones, documentos de identidad, cuentas bancarias, etc. Aunque estable, este subsistema aún se encuentra en modo desarrollo y no oficial. Así podéis evitar posibles futuros problemas en este sentido. Si todo funciona correctamente, ya podríais eliminar el archivo 7-zip que descargasteis al principio y empezar a funcionar con aplicaciones Android en Windows.
De no funcionar bien, obtener mal rendimiento o simplemente ya no necesitar o querer utilizar el subsistema, el método de desinstalación es el siguiente. Primero hay que detener el subsistema y cualquier aplicación en ejecución. Vais a la sección Sistema y dais a Desactivar. Así se cerraría todo. Después solo hay que ir al menú Inicio, buscar el subsistema Android en la lista de aplicaciones, seleccionar con el botón derecho del ratón y dar en Desinstalar. Y otra vez a Desinstalar. De esta forma eliminamos tanto el subsistema como las aplicaciones que vengan preinstaladas o las que hayáis instalado. Además, si sabéis que no lo vais a necesitar en el futuro, elimináis también la carpeta WSA que descomprimisteis. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy dedicado al subsistema de Windows para Android. Encontraréis enlaces, información y otros vídeos interesantes en la descripción de este mismo vídeo. Naturalmente, si queréis probar esta versión de Windows que utilizo para el tutorial o cualquier otra de mis versiones modificadas, las podéis encontrar en la web de drelite.es. Sin más que añadir, se despide el que os habla y os desea feliz año nuevo, Dan Ratia. Cualquier duda o comentario que tengáis ya sabéis dónde y cómo hacerlo. Regaladme con vuestros likes si os gustó el contenido aquí mostrado y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de lo nuevo que está por venir. ¡Hasta más ver, mi gente!